El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Estamos en el capítulo 20 de Apocalipsis y nos corresponde el último párrafo del versículo 11 hasta el versículo 15. Y esto es completamente revelador, nuevo, algo que nos va a hacer pensar muy seriamente sobre nuestra vida, sobre la eternidad, sobre la salvación o la condenación. Y no estamos hablando de algo sencillo, fácil, para decir un sí o decir un no, decir no me interesa, decir eso no es conmigo, yo no creo en Dios, yo no creo en ninguna de esas cosas, yo no creo en ese libro viejo, yo no creo en ese libro que está escrito desde siglos atrás. No. Hay que prestarle mucha atención, porque el estudio que hemos venido haciendo sobre el libro de Apocalipsis tiene que llevarnos a revisar nuestros paradigmas mentales. Tiene que llevarnos a revisar lo que ha sido nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar, lo que ha sido nuestro concepto de vida, nuestra filosofía de vida, nuestros principios y valores, la importancia que le hemos dado a la vida espiritual, a la vida material, a la vida biológica, el concepto que tenemos de la muerte, de la vida después de la muerte, más allá de la tumba, y todos esos temas que mucha gente los deja tirados a un lado y parece que no fuera importante, pero que forman parte del ser humano, porque todo ser que ha nacido, todo ser humano que ha nacido, su existencia será eterna. No estoy hablando de una vida física, estoy hablando de una vida espiritual, porque somos personas con imagen y semejanza de Dios. Y lo que nos hace a nosotros diferentes a los animales es precisamente eso, que nosotros somos eternos, tenemos eternidad con Dios o aparte de Dios, pero tendremos eternidad. Y por eso esta parte del capítulo 20 es supremamente importante y quiero que te motives a prestar atención, que leas tu Biblia, que abras tu Biblia, que revises en cualquier parte, si no tienes Biblia, que busques en tu celular una Biblia y lo leas y leas comentarios que hay sobre eso para que tú tengas claridad sobre todo. Porque hasta ahora el gran número, el grueso de la humanidad ha dejado lo de su muerte en manos de la religión, en manos de los oficios religiosos. La gran mayoría de la gente no se ha preocupado para prepararse para la muerte, para después de la muerte. Lo máximo que han hecho algunos muy juiciosos es comprar una bóveda y tener ahí un nicho para toda la familia. Pero eso no es suficiente, eso es para albergar el cuerpo temporalmente. Pero ¿dónde vas a alojar tu alma por la eternidad? Y la única manera de por nosotros estar seguros es si prestamos atención a este mensaje de la palabra. Por eso Dios se tomó el trabajo de hacer que el Espíritu Santo inspirara a este hombre y llamara a Juan, a este hombre, a este anciano, y le diera esa revelación, le prestara atención a eso. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que en el mundo secular, en el mundo alejado de la parte bíblica, reflexiva y religiosa, le da cierta importancia a los periodistas de cuando en cuando. Los historiadores de cuando en cuando le dan importancia a las profecías de Nostradamus y a las profecías de las culturas ancestrales. Y le dan mucha importancia y trascendencia a eso. Pero no le dan trascendencia a lo que dice la Biblia, no le dan importancia a lo que dice la Biblia. Y es importante que nosotros entendamos esto y que se despeje nuestra mente y que no permitamos que el mensaje de la palabra del Señor sea opacado por reflexiones humanistas, sea opacado completamente por ideologías, por filosofías, porque de todo eso se menciona en la palabra. Y el apóstol Pablo, como un erudito, como un hombre con mucho conocimiento de la ley, con mucho conocimiento de la ley antiguo testamentaria, inclusive con conocimiento de la ley romana, él escribe. Él habla de todas estas cosas y habla de las filosofías, y quién más que él, que tuvo la oportunidad de estar en Grecia, en Atenas, ahí en el Areópago, en el templo de las escuelas, en el templo de los filósofos, y llegar ahí y hablarles a los epicúreos y a los estoicos y explicarles acerca del Dios no conocido. Él dice: observo, atenienses, observo
en todo que sois muy religiosos. Está lleno de altares por completo, este lugar está lleno de altares, pero hay un altar que me llamó la atención por una inscripción que tiene y dice al Dios no conocido. Es decir, que en medio del filosofar de estos maestros de estas escuelas quedaba ahí un vacío y ellos lograban pensar, en medio de todo lograron llegar a la conclusión que debería haber un Dios que no había sido revelado todavía y por eso colocan una inscripción al Dios no conocido. Eso lo puedes leer en el libro de Hechos capítulo 17. Y por esa inscripción al Dios no conocido, ahora el apóstol Pablo va a hacer toda una exposición y va a hablar que ese Dios no conocido fue el que creó los cielos y la tierra y que creó al ser humano y que Él fue el que se le presentó y se le apareció y lo derribó de sus argumentos que tenía en su momento, argumentos religiosos, incrustados en su mente, por lo cual no le permitían reconocer el nuevo pacto, el nacimiento de Jesús, la obra redentora en la cruz del Calvario, y que Él se abrogaba el trabajo de librar de la falsa enseñanza a aquellos que estaban siendo persuadidos por el mensaje de los discípulos, de los apóstoles. Pero el Señor se le presenta a Él. Y en el capítulo 9 de Hechos, Él relata su conversión y cómo cambia completamente su paradigma de vida, cómo cambia su estilo de vida, cómo cambia su fe, porque hay gente al servicio de la religión, mas no al servicio de Dios. Y hay ministros que son ministros de la religión, pero no son ministros de Dios. Nunca confundan la religión con el camino que te lleva a Dios. No, el camino que te lleva a Dios es Cristo Jesús. Y si la práctica de tu religión no te lleva por camino de Cristo, siguiendo los pasos de Cristo, adorándolo a Él, siendo un discípulo de Él, siendo un apóstol de Él, siendo un hombre de Dios y una mujer de Dios, y antes de Cristo hay otra persona interpuesta en tu corazón, vas por mal camino. Por eso te advierto, porque este capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11 en adelante, dice, el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado, estoy en el capítulo 20, versículo 11, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es decir, que en este momento, hasta donde vamos leyendo en este párrafo, ese gran trono blanco será el trono del juicio y quien esté sentado ahí será Dios el Padre, exactamente. Y están los muertos grandes y pequeños delante de Dios, en un sentido judicial como prisioneros culpables y condenados que se ponen delante del tribunal de la justicia divina. No quedarán pecadores con vida en el universo destruidos porque todos los pecadores fueron matados y todos los creyentes fueron glorificados. Cuando habla de los libros, estos libros quedarán registrados todos los pensamientos, palabras y obras de los pecadores en virtud de la capacidad ilimitada de la omnisciencia divina. Entonces, servirán para proveer las evidencias irrefutables para una condenación eterna. La mejor manera de poder nosotros entender esto es si pensamos en cómo son los juicios de la justicia. Cuando una persona está detenida y a una persona le están siguiendo un juicio porque le han imputado algunos cargos, esta persona, para que puedan condenarlo, tienen que llegar en lo que se llama ese proceso que le llevan todas las pruebas fehacientes, esas pruebas que muestran con toda claridad que esa persona es culpable. Y finalmente lo que hace el juez, luego de mirar todo este proceso y leer todas estas pruebas, él tiene que entrar a analizar y calcular si realmente es culpable o no es culpable. Y una vez que se halle que es culpable, entonces el mismo juez, con una tabla que tiene para la medición del tiempo estimado, en el cual la persona quedará pagando la condena, por cuánto tiempo va a estar condenada la persona, privada completamente de la libertad. Esto nos lleva a hacer un pequeño ejercicio de lo que es la justicia divina, de cómo los jueces y ante ese trono y en esa audiencia, esa persona puede ser declarada culpable o puede ser declarada inocente. ¿Ves? Y ahí estará Cristo como el abogado. Ahí estará Cristo como el abogado defensor de quienes lo han seguido a Él, de quienes
han aceptado su obra redentora en la cruz del Calvario y quienes han sido lavados sus pecados por la sangre de Cristo. Y Él los presentará delante del Padre con una evidencia supremamente grande y poderosa, porque es que habla de libros y del libro, y de otro libro, libros y el libro. Y en el libro de la vida contienen los nombres de todos los redimidos, de todos aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón y han vivido esa vida de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces note que este juicio que se anuncia aquí en Apocalipsis de alguna manera tiene un reflejo de los juicios humanos aquí en la tierra. Porque las personas no pueden ser culpables, no pueden ser declaradas culpables, no pueden ser condenadas mientras no existan pruebas. Y las pruebas aquí, para el gran juicio del trono blanco, aparecerán escritas en los libros. Escuche bien, hay libros que son los libros de las actas donde se escriben los pensamientos, los actos y todo aquello que los seres humanos están realizando en la cotidianidad de su vida. Pero hay un libro por aparte, que es el libro de la vida, donde están escritos los nombres de todos aquellos que han tenido ese encuentro con Cristo, que le han pedido perdón por todos sus pecados. Y a partir de ese momento, su nombre ha quedado escrito en el libro de la vida. Y esos son los que el abogado Cristo Jesús presentará delante del Padre como que ellos no tienen derecho a estar en ese juicio del gran trono blanco, porque ellos ya su vida en la tierra, en su propia tierra, en la vida biológica que tuvieron, en la oportunidad que tuvieron, decidieron aceptar su obra redentora de la cruz del Calvario. Pero es importante tener en cuenta. Dice aquí: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Estoy en el capítulo 20, el versículo 12, Apocalipsis. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al mismo lado donde ha sido lanzado, los versículos anteriores del párrafo anterior, donde fue lanzado Satanás, el engañador, el diablo, porque han sido personas que su vida ha estado en función de agradar al enemigo, de agradar sus propios deseos y de vivir una vida completamente alejada de Dios. Amigo, no te fíes de tu religión. La religión no te salva. Los oficios religiosos no te salvan. Lo que te va a salvar es el arrepentimiento delante del Señor. Ni siquiera la confesión de tus pecados. Porque hay personas que van y se confiesan y una vez que salen siguen haciendo lo mismo y luego vuelven y se confiesan y siguen haciendo lo mismo y vuelven y se confiesan y siguen haciendo lo mismo. No, aquí lo que se trata es que tú tengas la evidencia de que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que el Señor te ha perdonado. Tiempo para orar. Señor, gracias por esta reflexión en el día de hoy que nos invita a entender lo que será ese gran juicio del trono blanco, de cómo cada una de las personas tendrá que presentarse delante de ti. Los libros serán abiertos. Gracias por aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y por lo tanto no habrán obras de ellos escritas en los otros libros. Pero oro, Señor, para que cada oyente, cada persona que escuche esta reflexión sea tocada por el Espíritu de Dios y busque este camino de salvación en Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.